la evolución que tuvieron las evaluaciones genéticas a lo largo de todos estos años estuvo muy relacionada también al avance tecnológico, informático o computacional que permitió procesar grandes cantidades de información y que hoy día prácticamente las evaluaciones genéticas o la estimación de las DEPs constituyen un insumo más, nada más de la producción de genética, cosa que inicialmente se lo tenía o se lo relacionaba con universidades o centros de investigación porque los recursos computacionales estaban disponibles solamente en esos medios, pero en las últimas 2 décadas prácticamente los recursos computacionales se volvieron muy accesibles como para usar de rutina en la producción de genética. Algo importante de analizar para dónde está yendo esa evolución. Y desde finales de la década del 90 e inicio del 2000, el campo o el área de la genética molecular comenzó a dar propuestas dentro de este esquema de evaluaciones genéticas. ¿Qué se entiende por genética molecular a diferencia de la genética cuantitativa? La genética cuantitativa sería el área que permite el estudio de la genética desde todo punto de vista de información cuantificable, estadísticamente cuantificable. En cambio, el área molecular permite el estudio de la genética desde el punto de vista de análisis directo a nivel laboratorial del ADN. Entonces, desde décadas atrás, la genética molecular inició con el conocimiento de los llamados marcadores moleculares. Los marcadores moleculares prácticamente determinaban que la presencia de una molécula o de un gen estaba determinando la presencia de otro gen que estaba muy ligado o próximo a él dentro del cromosoma, estaba en lugares o locis próximos. Ahí surgió el área de lo que se conoce como la selección asistida a marcadores. Esto, por ejemplo, fue y sigue siendo inclusive en el medio mundial muy aplicado, conocido, por ejemplo, para la selección, para calidad de carne en cuanto a la terneza. Se conocen marcadores para terneza y para algunas características de adaptación y resistencias a enfermedades. En cambio, la limitación que tenían estos marcadores que eran de un gen específico, y cuando la característica está accionada por un gen mayor que conocemos como ese gen específico, la selección asistida por estos marcadores es eficiente. Sin embargo, sabemos que en la naturaleza existe algo que se llama ligación de desequilibrio. O sea, en el proceso de transmisión de meiosis y mitosis y de la fecundación ocurre esta ruptura y no se transmiten juntos estos genes que están próximos. Entonces, un marcador no siempre termina siendo el mismo para una determinada raza o para una determinada población, pero sí aportaron algo de eficiencia para esas características determinadas en la selección para esas características específicas.
lo que dio lugar a partir del conocimiento del genoma bovino, dio lugar a que se haga análisis directamente sobre cientos y miles de marcadores al mismo tiempo, que se conoce como algo en forma de polimorfismo de base única, y normalmente se conoce como las siglas derivadas del inglés SNP, y ahí es que se conoce como el análisis de los chips sobre los SNPs o SNP. Esto permite prácticamente genotipar o mapear todos los genes o el conjunto de genes de un individuo. Al partir de ese análisis entramos en el campo de la genómica, y esto permitió, o sea, esa información de todo el genoma, del mapa genético de un individuo, incluirlo dentro de los modelos que calculan las DEPs, permitió obtener algo que se conoce hoy como DEPs genómicas, y es lo que permite la aplicación de esta información en la selección genómica, o algo que se conoce como selección genómica. Todos estos aspectos prácticamente para nuestro medio es un futuro, pero no un futuro muy lejano. En países vecinos como Brasil, Argentina y otros países que inicialmente investigaron y tienen muchos proyectos realizados, como Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, etc. La selección genómica se está volviendo prácticamente un presente. ¿Qué es lo que la selección genómica permitió al mejoramiento animal? Es aumentar la precisión en la selección. Pero el conocimiento del genoma o del mapa genético del individuo tiene que ser relacionado con un desempeño animal. O sea, esa información de fenotipo, de desempeño animal que el productor con todo el esfuerzo hace diariamente en el campo, no va a ser reemplazada ni sustituida por estas técnicas. Más bien estas técnicas ya está demostrado que en características convencionales han aumentado la precisión de estimación del valor genético de los animales, no tanto en animales muy bien probados o ya de alta precisión como los toros padres, que tienen muchas descendencias evaluadas, sino en aquellos individuos jóvenes que todavía no producen descendencia, y vacas, por ejemplo, que en sistemas convencionales de reproducción producen un solo ternero, un solo descendiente al año. Trabajos han demostrado de que en estos casos se aumenta bastante la precisión de la selección, y para características también poco convencionales o difíciles de medir en el campo, como por ejemplo eficiencia alimenticia, eficiencia de conversión, resistencia a ciertos parásitos o ectoparásitos, la propia calidad de carne, que tiene que ser medida muchas veces en el proceso post-mortem, donde hay una limitación en cantidad de información que se levante. De todas maneras, lo importante es citar de que la genómica parece ser muy prometedora para este tipo de casos, y ha demostrado, por ejemplo, en ganado de leche, que estas pruebas de individuos jóvenes, el aumento de precisión de las DEPs a través de las DEPs genómicas, han prácticamente disminuido un 92% del costo que tienen las pruebas de los toros o individuos jóvenes, cuando prácticamente se está seleccionando directamente los animales por esta información genómica. En otro sentido, en ganado de carne todavía existe todo un desafío, sobre todo
en lo que respecta al costo del genotipado de los animales, porque prácticamente es inviable, aparte del el costo del genotipado que es alto, es inviable todavía para realizar en una gran cantidad de animales y debe ser hecho así con muestras estratégicas dentro de una población y con la información de parentesco relacionar con el genotipo o el mapa genético que podrían tener parientes de estos animales genotipados. No obstante, lo importante mencionar es que dentro de todos estos procesos de evolución de la herramienta de selección, el productor siempre va a tener que realizar las tareas de medir datos, aprovechar los actuales recursos computacionales, aplicar inseminación artificial en mayor escala y que estos datos sean procesados con metodologías adecuadas de análisis y sobre todo finalmente tomar decisiones rígidas en la selección confiando en estos resultados.